MP Pase al Frente. Un podcast exclusivo de segundo año del Mariano Moreno. Para celebrar los 70 años del colegio. Hoy tomamos lección a nuestra historia. Buenas tardes, mi nombre es Isabela, ella es Chiara y él es Jerónimo. En controles nos acompaña Luciano Aranda, en cámara Priscila Luque y nuestro productor es Bautista Saluzzi. En esta serie de episodios estamos recordando diferentes etapas del Mariano Moreno. Hoy nos encontramos con la profesora Inés Heraldi de Benedetti, quien fuera también vicedirectora de nuestro colegio, con la profesora Estela Capitani y la preceptora Susana Martín de Manuel. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, queríamos preguntarles en qué año aproximadamente comenzaron a trabajar en nuestra escuela y en qué áreas desarrollaron su trabajo. Yo empecé en 1975 con un reemplazo y bueno, fueron años de reemplazo y después en 1980 ya comencé a estar interina y luego titular, por supuesto, hasta el 2007, después fueron las vacaciones y en el 2008 me jubilé. Así fue mi trayectoria. Pero por supuesto, con muchos recuerdos, un cariño enorme hacia la escuela, hacia los chicos en especial, todos. Me acuerdo hasta donde se sentaban. Eso es, verlo por San Genaro es extraordinario y bueno, siempre están en mí, ¿no es cierto? Ese cariño nunca se va. Claro. Bueno, yo comencé cuando era el Colegio Nacional Mariano Moreno, en la década del 80 hice muchos reemplazos de larga duración porque yo daba en la escuela 310 francés. Y entonces como acá hasta que fue hasta el año 90 me parece, se daban dos idiomas, francés e inglés. Entonces yo hacía los reemplazos en francés. Eso fue mientras era el Colegio Nacional Mariano Moreno. Después, en el 1998, comencé como preceptora. Preceptora primero reemplazante, interina, y después preceptora titular. Yo después me jubilé en el año 2011. Bueno, realmente los recuerdos que tengo de este colegio son muy gratos, muy fue una experiencia para mí porque yo como preceptora no había trabajado nunca, pero y aparte que estaba con el grupo de primer año, que son los chicos son muy cariñosos, todavía son jóvenes, chiquitos se puede decir, o sea que fue un compartir muy lindo y bueno, estoy realmente agradecida a todos mis compañeros, los alumnos y todos, porque pasé un momento muy lindo. Bueno, en mi caso más o menos la misma experiencia que Susana y que Inés, haber trabajado en el Mariano Moreno, creo que todos lo hicimos con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, que creo que independientemente de la institución uno estaba acostumbrado a trabajar de esa manera. Yo comencé mi carrera acá en el colegio en 1990, también comencé con reemplazos, porque en realidad yo soy de Salto Grande. Entonces, durante varios años viajaba, venía y hacía por la mañana la escuela 310 y por la tarde el colegio Mariano Moreno. Y bueno, después fui concentrando cada vez mayor cantidad de horas y eso hizo que con el tiempo después me viniese a vivir a San Genaro, porque bueno, si no prácticamente tenía que vivir arriba del colectivo del Güemes, el único que tenemos y que hoy todavía perdura. Soy profesora de lengua y siempre di los primeros cursos, primero, segundo y tercer año, justamente porque por la mañana tenía la otra escuela, entonces daba clase en esas divisiones. Hace un ratito les comentábamos fuera de la radio, digamos, que los cursos eran muy numerosos. Hemos llegado a tener en los primeros años hasta 60 alumnos por división. Así que bueno, imagínense lo que era dar clases y a su vez lo que era después corregir en áreas tan importantes como son lengua, biología o la que fuere. Era bastante difícil dar clase, pero no por el comportamiento y demás, sino por
por esto de que a veces no podíamos ni circular por las filas, pasar entre las filas de bancos justamente por el espacio. Se hacía muy, muy difícil. Pero bueno, después seguí trabajando de corrido en la escuela durante muchos años y me jubilé en el año de la pandemia, en el 2020. Bueno, hace poquito. Hace poquito, Sí. hace poquito, sí. El Mariano te deja cosas re lindas después al final de todo. Sí, por supuesto, Por supuesto, sí. siempre hay muchas Es un experiencias. recuerdo Sí, inolvidable sería. Sí, seguro. Sí. Y es lindo que los alumnos después salgan y aprecien tanto el paso por este colegio, porque realmente se nota que los exalumnos están muy, muy apegados a su querido colegio Mariano Moreno. ¿Qué las inspiró a ser profesoras? Por mi parte siempre tuve esa iniciativa, ser maestra o bueno, profesora de enseñanza media en ese entonces. Y así fue como fui a Coronda, en donde todavía está, por supuesto, el Instituto del Profesorado, y ahí me recibí en el 74 y en el 75 ya empecé a dar clases. Yo soy profesora de enseñanza media en ciencias naturales, así que mi campo es bastante amplio para poder ejercer la docencia. Y bueno, el Mariano Moreno me brindó también mucho, debido a que trabajábamos con mucha libertad, compromiso y por supuesto mucho trabajo de nuestra parte, pero también con mucho gusto, porque había una reciprocidad entre los superiores hacia los docentes y también entre nosotros y los mismos alumnos con el profesor. Era un ida y vuelta. Y también yo hice la parte de huerta orgánica en el área de ciencias naturales. Primero fue para todos y después se especializó en ciencias naturales la parte de huerta orgánica por un convenio que hacíamos con el CEA. Y bueno, primero, por supuesto, era en contraturno y los chicos iban en forma voluntaria. El que quería hacerlos lo hacía. Después lo fuimos incorporando al área de biología. Y por mucho tiempo, hasta que me jubilé, teníamos esa parte de práctica en la huerta orgánica. Sí. Muy lindo. En mi caso es una historia totalmente distinta. Yo terminé el colegio secundario, después a los años me casé y en el momento en que tendría que haber ido a estudiar, tendría como una forma de decir que hubiera ido a estudiar, en mi casa económicamente no se podían pagar esos estudios. Así que pasaron años, me casé, tuve una hija y cuando mi hija, la mayor, tenía 9 meses, un día veo la publicidad de la carrera que yo quería hacer, que era el profesorado de castellano, literatura y latín. Antes era castellano. Bueno, le comento a mi marido que esa era la carrera que en su momento hubiera querido hacer y él me dice que si la quiero hacer, que él me iba a apoyar. Si yo a su vez le pedí ayuda a mi mamá para cuidar de la bebé, sobre todo, estaba de acuerdo en que lo hiciera. Así que bueno, yo hice mi carrera viajando todos los días a Rosario, desde Salto Grande a Rosario. El último ómnibus que salía desde Rosario a Salto Grande salía a las 12 de la noche y yo llegaba a Salto Grande a la 1 de la madrugada. Sobre la ruta, pegadito ahí a la ruta, está una venta de automotores y ahí mi esposo me dejaba semi escondida una bicicleta porque no podía dejar a la bebé sola a la 1 de la mañana y en bici me iba hasta mi casa, bueno, y al otro día otra vez lo mismo. Yo muchas veces usé esta historia cuando, por ejemplo, a veces pasa que hay chicos que creen que cuesta mucho llegar o que no se puede. Entonces, bueno, a veces los motivaba con esto, con decirle que todo está en que uno esté convencido de lo que quiere hacer. A veces resulta más fácil, otras veces no. Y bueno, y que no necesariamente se tiene que tener a lo mejor un departamento en Rosario para poder estudiar. Ese fue mi caso en ese momento. Entonces, bueno, y fueron muy motivadoras 2 profesoras de lengua que yo tuve. Una profesora que era de Totoras, Goñi, de apellido, y una profesora que después terminó siendo compañera también de mi carrera, que fue Silvia Arposio. Fueron 2 excelentes profesoras que me hacían gustar lengua y literatura, bueno, y eso hizo que en algún momento me decidiera por eso. Bueno, yo en mi caso, a mí me gustan mucho los idiomas, o sea que
hice el profesorado de francés, pero cuando me casé, que hacía poquito que se había fundado el colegio, la 310, y ahí comencé a trabajar en cuarto y quinto año durante 15 años más o menos, hasta que por un cambio de currícula se sacaron de 2 idiomas, terminó quedando uno solo, que es el inglés. Entonces yo ahí me veía privada de seguir dando clases, pero tenía la posibilidad de ir a colegios en lugares más grandes, pero era imposible viajar. Entonces justo estaba inscripta y bueno, conseguí trabajo en la Secretaría de la 310 y acá entré como preceptora. O sea que dejé la parte del profesorado. Bueno, Susana, ¿quién eran tus compañeros en preceptoría y de qué curso eras preceptora? Mis compañeros en la preceptoría era María Adela Ferranti, Marisú Margarit, Andrea Osuna. Yo era preceptora en el primer año, que es muy lindo trabajar como preceptora en primer año, porque bueno, uno es como que tenés la posibilidad de moldear y encaminar a los chicos con ciertas actitudes que realmente van adquiriendo y costumbres que se deben mantener durante todo la carrera secundaria. Inés, dentro de tus clases de biología, ¿había algún concepto que te gustaba desarrollar más? Lo que pasa es que antes no era solamente biología. Yo pasé por distintas etapas, donde la materia en sí podía ser botánica en primer año, zoología en segundo, anatomía y fisiología en tercero, anatomía del sistema nervioso en cuarto, y en quinto, higiene y pericultura. Después se cambió a biología, biología 1, biología 2, biología 3, y ya sistema nervioso no, e higiene y pericultura se cambió por educación para la salud. Así que fueron muchos los cambios, inclusive los contenidos, pero siempre estuve muy apegada al laboratorio, es decir, la parte teórica sí o sí había que darla y bueno, había que hacer que el alumno tuviera el dominio del vocabulario científico y de los contenidos, pero a la vez lo acompañaba mucho con trabajos prácticos en laboratorio. Claro. Sí, además de la huerta orgánica que ya te conté en determinado curso, ¿no? Bueno, Estela, ¿había alguna lectura o autor que te gustaba desarrollar más en sus clases? Bueno, mi autor preferido fue en su momento y sigue siéndolo hoy, pero no lo desarrollaba tanto porque tenía los cursos pequeños y es un autor bastante complejo. Mi autor y escritor por preferencia es Julio Cortázar, escritor argentino que siempre me gustó muchísimo. Trabajábamos en los cursos chicos, generalmente se trabajan los distintos géneros literarios y desde la poesía, el cuento, la fábula, la leyenda, cualquiera, digamos, podía desarrollarse. Y lo que intenté hacer desde que comencé a trabajar, tanto en el Colegio Mariano Moreno como en la Escuela 310, el tema de la lectura, fomentar el hábito por la lectura, pero una lectura un poco más compleja. De hecho, con los cursos superiores hemos leído obras de Cortázar, por ejemplo. Y en los primeros años, bueno, hicimos medio famosos por varios años, No me digan que no, una novelita muy, muy cómica de Enrique Buti, y por ejemplo Cruzar la noche, otra novelita que la trabajamos durante muchos años en el colegio y que bueno, habla sobre la época oscura de la dictadura. Susana, ¿recordás alguna anécdota en particular de algún curso? Bueno, sí, hubo varios cursos donde, por ejemplo, he tenido que compartir con algunos cursos donde los chicos tenían sus picardías y demás, pero realmente por más que hubiese sido un poco indisciplinados en la falta de hábitos y demás, pero siempre hemos logrado con todos tener una buena relación y estar muy, muy cercanos. Me gustaba estar con ellos porque tienen esa frescura que cuando entran a la escuela secundaria tienen esa frescura que es lindo compartir
porque tienen sus actitudes un poco de niños y un poco de adolescentes, una mezcla, pero así una anécdota en particular no me ha tocado, de a lo mejor de tener que perseguir chicos porque se iban del curso por algo, como una travesura. Esas cosas sí nos ha tocado pasar, pero todo muy bien, todo muy lindo. Bueno, mejor así. Inés, ¿nos puede contar sobre su experiencia en la vicedirección del colegio? Bueno, sí, fueron etapas en 1996 y en el 2005, pero fueron años, un año y la otra vez fueron unos meses. Bueno, se trabajaba en equipo, todo era a papel, nada digital, había mucho control en la parte de libros, de notas, de calificaciones, se trabajaba mucho. Y a la vez cada uno tenía sus responsabilidades y había que cumplir, pero era arduo debido a que, claro, ese cargo era una parte, digamos, del sueldo, de la parte económica, así que no podía cubrir solamente la vicedirección. Había que seguir trabajando como docente en otras escuelas o si no en contraturno. Bueno, lo que hace que se sobrecargaba a una de trabajo. Sí. Entonces, bueno, volví al aula y después en el 2008 me jubilé. Sabemos que el Mariano Moreno tuvo muchas modificaciones en estos 70 años. ¿Nos cuenta cuáles les tocó vivir a ustedes? Creo que todas. Primero era Escuela Nacional. Sí. Y después en el 93 pasó a ser provincial. Exacto. También hubo cambios de programas y había que ajustar. En 1996 yo recuerdo que con Gringui tuvimos que hacer todo un trabajo de perfil de docente y a la vez de asignatura para combinar, compatibilizar con la parte provincial. Así que fue, digamos, la primera etapa de modificaciones profundas. Inclusive también hubo mucha gente que se jubiló y bueno, aprovechamos a hacer cambios de asignaturas que sean aceptadas por la provincia. Y de esa manera se fue ajustando los programas nacionales a los provinciales. Y aparte la digitalización de todo el personal, porque sí. Antes, en la nación era una cosa y cuando entramos a la provincia a participar dentro de las escuelas provinciales, el control era de otra manera, donde se llevó a cabo toda una organización para tener cada docente que tenga su perfil ya con sus reemplazos, sus cambios pasaban de interino a titular, tenía que estar todo, se organizaba todo, pero en forma digital ya. Y de hecho también hubieron cambios dados también por las denominaciones del colegio. Lo que hoy para ustedes es Escuela de Educación Secundaria Orientada número 437, no lo fue siempre, sino que fue la última denominación que la provincia, digamos. Sí, antes era Escuela de Enseñanza Media. ¿Nos podrían contar qué les dejó el paso por el Mariano Moreno? Y mitad de vida, porque yo era de Barrancas, me casé y empecé a trabajar, es decir, en el 74 me recibí, en el 75 empecé a dar clases en otras escuelas y en el Mariano Moreno también, y bueno, continuamos y los compañeros de trabajo formaban parte y forman parte de una gran familia, como es también el Mariano Moreno en sí. Y qué hablar de los alumnos, como yo ya dije antes, los veo por la calle y ya son abuelos y otros papás, y inclusive aquí me encontré con
compañeros de ustedes que son hijos de mis alumnos y bueno, así, todo un cariño hacia la escuela y hacia la parte humana, Claro. sin olvidar la cooperadora, que hemos trabajado tanto para, creo que se llama Suma ahora, no, el Salón de el gimnasio, Ah, el la gimnasio. parte Claro. esa. Nunca me olvidaré del equipo de profesores que se abocaban para hacer empanadas, con la gente de cooperadora, ir a panaderías y fabricar los fideos para poder vender y recaudar dinero para hacer el piso del gimnasio. Bueno, tantas cosas que la verdad que es poco tiempo para recordar tantas cosas, ¿no? Sí. Claro. Sí, en mi caso no fueron tantos años porque yo trabajé en el Mariano Moreno 13, 14 años. Los anteriores los había hecho en otra escuela, pero realmente los recuerdos que tengo son muy lindos porque me recibieron mis compañeros como la parte directiva, tuve un apoyo, una buena recepción y un buen trato durante todos los años que trabajé, o sea que uno puede decir que estaba en familia. Muy lindo fue todo el paso por esta escuela. ¿Qué consejo le darían a quien decide comenzar la carrera de docente? Bueno, lo más importante es que si decide comenzar la carrera, que tenga una verdadera vocación de docente, porque realmente tenemos que priorizar la vocación en este caso, porque no es fácil, no es una tarea fácil, los tiempos han cambiado. Nosotros a veces nos acordamos cuando, qué sé yo, en el 80 dábamos clases, la característica del colegio era muy distinta. Ahora entonces hay que tener vocación para que realmente los alumnos sean receptivos de esa vocación y que puedan entre todos realmente trabajar en forma efectiva. Porque una docente tiene que poner, no es que solamente el momento que está en el aula, son horas y horas de su vida, porque es prepararse y preparar las clases y tener esa buena disposición al llegar al aula, porque si lo haces medio a contragusto, eso no puede ser. Y yo agregaría lo que coincido totalmente con lo que han dicho tanto Inés como Susana, y sumaría la vocación de la que habló Susi, el tema de la pasión. Claro, Elegir una carrera sí, por la que uno realmente sienta sí, esa vocación y esa pasión, porque además eso se transmite. A ustedes les debe pasar que a lo mejor en algunos docentes más que otros, si bien todos obviamente ponen lo mejor de sí, a lo mejor hay gente en la que ustedes notan que es más apasionado a la hora de dar clases, al explicar los temas y demás. Eso tiene que ver con que uno haya elegido realmente algo que verdaderamente lo siente y que le gusta. Y yo el otro consejo que daría es, suele pasar muy a menudo que uno elige una carrera, que a lo mejor en este caso elige ser docente y que después en el camino se da cuenta de que no es lo que realmente esperaba que fuera esa carrera. Bueno, yo creo que cada uno de ustedes tiene que elegir la carrera que no solamente haya pensado en su momento que tenía que ser, sino que además la vivan con felicidad, porque la profesión que uno elige nos tiene que permitir ser felices con eso que elegimos. Si uno está trabajando de algo que realmente no lo disfruta, que no le gusta y demás, es porque no es lo nuestro. Entonces, estén en el tramo que estén de la carrera, siempre recuerden que en el caso de equivocarse, hay que hablar con los papás, con la familia y decir, bueno, yo creí que esto iba a ser lo que yo esperaba y realmente, bueno, esto no me gusta, lo otro. Y estar a tiempo como para poder cambiar y no equivocarse, ¿eh? Si no vamos a ser a futuro una profesional o un profesional frustrado. Claro, no es una salida laboral esto, claro. es una vocación. Oscar Grantov siempre nos recordaba que la docencia es un sacerdocio, porque realmente hay que abrazar la docencia y la vocación es profunda.
Y no es solamente el trabajo de las horas que uno está en la escuela, sino que, como decían mis amigas, las chicas, para mí es el permanente estudio, la preparación previa, la corrección de los trabajos, de la entrega oportuna de planillas en aquella época, ahora se hará a través del celular, pero bueno, es el cumplimiento con el deber hacia los directivos y también, bueno, hacia el respeto y la atención hacia el alumno. Y por supuesto, permanentemente hay que perfeccionarse. Ese es otro de las cosas. La capacitación debe ser permanente. ¿Qué mensaje nos dejarían a nosotros, que estamos transitando la etapa del secundario? Sobre todo hay que ser responsable, perseverante, estudiar, aunque las pruebas sean cada 15 días, cada mes, pero siempre leer, estudiar, porque esa aprehensión, es decir, el aprender con H entre medio, solamente vos lo podés conseguir, porque es un trabajo individual, no es por ósmosis, los conocimientos no entran por la piel, digamos, lo tenés que adquirir y solamente se hace con la constancia que ustedes pueden tener, ¿no? Y eso es diferente a cada uno de ustedes, es inherente a cada uno. Sí, eso es más o menos lo que pensamos todos. O sea, con esfuerzo y perseverancia es lo que realmente les va a permitir lograr y conseguir sus metas. Porque si no, no es una cosa que es un día a día, el esfuerzo tiene que primar en la vida de ustedes para que lleguen a tener porque con la educación, una verdadera educación, ustedes van a lograr todo lo que se proponen. Sí, y es la base fundamental para una salida laboral o para un estudio secundario, superior o universitario. Pero bueno, no todos a veces pueden o necesitan hacer estudios universitarios. Otros dejan la secundaria y bueno, tienen ya alguna actividad familiar o por cuenta propia y tienen que estar preparados. Lo importante es estar convencidos que lo que ustedes están haciendo, vuelvo a decirles, es lo que les gusta, lo que les hace feliz, pero la responsabilidad, la perseverancia, tiene que estar siempre, en todo momento, y en una carrera universitaria aún más. Que va a haber a lo mejor en algún momento escollos, piedritas en el camino, nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos. Bueno, en ese momento no es el momento de abandonar, justamente es el momento para doblegar esfuerzos e ir hacia la meta que cada uno tiene. Y esos valores no pasan de moda, esos valores son fundamentales. Para terminar, ¿una palabra o frase que titule esta charla? Para mí, reencuentro. Nosotras coincidió hoy que estamos acá las tres y además de haber compartido muchos años de docencia juntas, como compañeras, hoy seguimos siendo amigas en la vida real, en la vida diaria. Y esa amistad tiene que ver con los años compartidos y con las cosas que hemos vivido juntas. Sí, también el reencuentro general con el Mariano Moreno, también, porque es el punto de partida, porque ustedes nos convocaron y bueno, recordar el aniversario del Mariano Moreno y de todos los profesores y alumnos que tenemos como aquí en el corazón, ¿no? Sí, y así va a ser el reencuentro el 20 de junio, cuando vayamos al acto. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos contaron. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos convocado. Agradecidas. Un buen proyecto. Y un buen proyecto. Esto fue Pase al Frente. ¿Y vos? ¿Qué nota le pondrías?